En el apartado D tenemos tres fuerzas. Las tres tienen el mismo módulo, 10 newton. Ahora, F1 forma un ángulo de 30 grados con la parte positiva del eje X. F2 forma un ángulo también de 30 grados con la parte negativa del eje X. Y F3 está situada en lo alto del eje, de la parte negativa del eje Y. ¿Vale? Entonces, punto de partida. Primer punto de partida. F3 no hay que descomponerla. ¿Vale? F3 no hay que descomponerla. Segundo punto de partida. No vamos a hacer la resolución gráfica al principio, porque al haber tres fuerzas no podemos aplicar de forma directa la regla del paralelogramo. Entonces eso lo dejaremos para el final, ¿de acuerdo? ¿En verdad se puede hacer? Sí, porque podríamos sumar esta con esta y la resultante con esta de aquí, pero como explicamos en clase, no aplicamos la regla del paralelogramo al principio porque hay más de dos fuerzas y luego ya al final hacemos un dibujito para exponer todos los resultados que hemos obtenido, ¿vale? Hechas esas aclaraciones, empezamos con la resolución analítica, que tiene los siguientes pasos. El primero, descomposición de las fuerzas. Hemos dicho que en este caso tenemos que descomponer F1 y F2. Pues venga. Esto es F1 y por tanto esto de aquí F1X, esto de aquí F1Y y esto serían 30 grados. Por tanto, F1X es igual a F1 por coseno de 30. Es decir, 10 por coseno de 30, y eso dijimos hace un momento que eso salía 5. No, 10 por coseno de 30. No, eso lo que salía eran 8,7. Bien, ahora, F1y. F1 por el seno de 30. Es decir, 10 por seno de 30, y eso sí que salen 5 newton. Sí. Vale. Venga, vamos con la descomposición de F2. Pues esto de aquí, ¿qué va a ser? Esto de aquí va a ser F2X. Y esto de aquí, ¿qué va a ser? F2Y. Ahora bien, como este ángulo es de 30 grados, pues entonces este de aquí serán 180 menos 30. Y eso sale 150. ¿De acuerdo? De aquí a aquí, ese es el ángulo llano. 180. Le quito este pedacito de 30, pues entonces 180 menos 30, 150. Y con él obtengo las componentes. F2x es igual a F2 por coseno de 150. Y F2y es igual a F2 por seno de 150. Entonces, voy a ver lo que ocurre, que tenemos aquí que esto es 10 por coseno de 150 menos 8,7 newton. Y 10
por seno de 150, pues 5 newton. Alguien ya se habrá dado cuenta de lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que, aunque luego lo vamos a acabar demostrando, pero seguro que ya algún chico o chica se ha dado cuenta que aquí en esta situación lo que ocurre es que la componente X de la fuerza 1 se nos va a cancelar con la componente X de la fuerza 2. Bien, vale, perfecto. Let's continue. Segundo, se suman todas las fuerzas componente a componente, es decir, R es igual al sumatorio de todas las fuerzas. Bueno, antes de continuar, aunque F3 no tenemos que descomponerla, pero sí que vamos a dejar clara cuál es su expresión vectorial. F3 es igual. No tiene componente I porque es una fuerza vertical, ¿vale? Y por tanto, solo tiene componente... Uy, perdón, he confundido la I de vector unitario con... Repito, retrocedo 30 segundos. Olvidaros de los últimos 30 segundos. Y os digo, antes de obtener la resultante, vamos a indicar en esta flecha de aquí, vamos a dejar bien clarito cuál es la expresión vectorial de F3. Ahora, F3 no hay que descomponerla, porque viendo el dibujo, lo que está claro es que F3 no tiene componente X, solo tiene componente Y. Bueno, yo no sé si antes lo he dicho bien o lo he dicho mal. El caso es que F3, como es vertical y hacia abajo, su expresión vectorial sería menos 10J. Vale, y es que ese paso me lo he saltado antes, con las prisas, que ahora aprovecho para ponerlo. F1 es 8,7 y más 5J. Y F2 es igual a menos 8,7 y más 5J. Pues venga, ahora ya sí pasamos al paso siguiente. Venga, vamos a sumar componente a componente. Vamos a mirar todas las componentes X, todas las componentes horizontales. Aquí tenemos 8,7y. Aquí tenemos menos 8,7y. Y aquí no hay nada. Pues entonces ahora sumamos 8,7 menos 8,7 más 0. Pues eso sale 0. 0 patatero. 0 y... Perfecto. Vamos ahora con la componente vertical. Aquí tenemos 5J más 5J y menos 10J. Pues 5 más 5, 10. Menos 10, 0. Más 0J. En definitiva, la resultante sale 0. Y por tanto ya se ha acabado el problema y no tenemos que seguir haciendo pasos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué ocurre en esta situación? Que la vamos a ver en clase en los próximos días, en el boletín de problemas de repaso del tema de la fuerza gravitatoria. Pues que como consecuencia de la simetría de este problema, es decir, como consecuencia de la disposición que tienen las fuerzas, consistente en que ambas tres están separadas por 120 grados, ahí hay 120 grados, entre 1 y 2, aquí también hay 120 grados, entre 2 y 3, y aquí también hay 120 grados, la resultante de todas ellas es 0, ¿vale? Dada la simetría de este problema, según la cual las tres fuerzas están separadas por 120 grados, aquellas que están adyacentes, pues la resultante, el efecto común de todas ellas, es igual a 0. Y aquí se acaba este problema.